Y vamos con los comentarios del ingeniero José Blandón Castillo. Buenos días, Fernando. Don José. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, un día lleno de historia, como siempre, pero este en particular rescato un par de cosas, ¿no? Uno, mi recuerdo al compañero presidente Salvador Allende. Usted sabe que la Unidad Popular, cuando llega, constituye una nueva esperanza, porque era la primera vez que la izquierda llega al poder por vía democrática. Aquí en Después de 3 veces. ¿Sí? Y Salvador Allende inicia un proyecto con muchos errores después, incluso uno de los errores quizás que más peso tuvo fue esa prolongada visita de Fidel Castro por más de un mes. Pero yo recuerdo de ese gobierno a Jackson Scholl, que fue ministro de Agricultura y que estuvo en Panamá junto con Raúl Rencoret, que fueron los que nos ayudaron a mirar el problema de reforma agraria de los general Omar Torrijos. De manera que mi recuerdo especial primero para eso. Y segundo, mi recuerdo a la ciudad de Nueva York, en particular y a Washington. A Nueva York porque ella es una ciudad que guarda en mí muchos recuerdos de estudios. Yo fui cónsul en esa ciudad, tengo muchos amigos en el periodismo, en la intelectualidad, en el mundo de los negocios de Nueva York. Fue un trauma muy grande. En Nueva York, post este acto brutal de terrorismo, no fue diferente. Ya no era el Nueva York ese duro, sino ya la gente te saludaba incluso, te daba los buenos días. En Nueva York es muy difícil que alguien te dé los buenos días. Fíjese, eso fue en el 2001, 16 años han pasado y hoy 11 de septiembre nos encontramos frente a otro hecho de desastre colectivo en nuestra región, el huracán Irma haciendo estragos a lo largo del Caribe con las islas del archipiélago de Antillas Menores y pegándole muy duro a Cuba y entró a la Florida, al estado de la Florida. Entonces ha creado toda una situación dramática. Y quiero expresar mi solidaridad a todos los pueblos que a lo largo de este huracán, con una fuerza demencial y sostenida por tanto tiempo, casi histórico. Nunca un huracán había conservado tanta fuerza durante tanto tiempo, haciendo estragos a lo largo de su paso, muertes y desolaciones. Y también nos sorprendimos con el terremoto en México, que ahora tenemos las imágenes, de manera que hoy comenzaremos a tener una idea más clara de la magnitud del daño. Para nosotros es evidente que una de las primeras cosas que vamos a tener será el efecto que todo esto tenga en el precio del combustible que usamos. Del combustible Y de toda la industria aérea, sobre todo de la compañía Copa, 140 vuelos suspendidos. El daño es terrible. Es terrible. Pero el costo que vamos a tener nosotros lo vamos a ver directamente en la bomba cuando vamos a poner gasolina, diésel, ¿no? Bueno, como dijo la señora de la Secretaría de Energía, aumento entre 13 y 15 centavos por litro a la gasolina de 95 se va a anunciar este miércoles. Lo que podría ser un orden de 50, 60 centavos por galón. Por galón. Para que tengamos claro. ¿Te olvida cuál es el...? Para que tengamos claro lo que estamos hablando. O sea, que cuando usted dice, voy a poner $10, en realidad está poniendo 8 de lo que tenía. Bueno, también destaco la exitosa visita del Papa a Colombia. Lamento, sentí muy profundamente el golpe que Francisco se dio cuando en ese papamóvil iba, cuando frena. Bueno, la señora Alibutos se murió precisamente en eso, cuando iba en un auto, frenó y se decapitó, se rompió el cuello. Bueno, afortunadamente a Francisco se dio un golpe, se cortó la mano y se dio un golpe en el pómulo. Sí. Sin embargo, sacó energía. Que alguien dijo en Sorna que si hubiera habido en el Batimóvil no le pasa eso. Pero bueno, creo que fue un éxito. Vamos a ver después de Francisco cómo se quedó Colombia. ¿Y qué ha quedado de eso? Porque pocas cosas he visto en los medios destacar del llamado a la paz, a la reconciliación y el alto al odio. Tanto para Colombia como para Venezuela. Sí. Y no, y para nosotros, para todo el mundo. Porque él está hablando para nuestro continente. Pero poca gente habla de esto, ¿eh? Nos fuimos de irme y nos olvidamos del claro mensaje pastoral del Papa Francisco. Ojalá veamos todo eso. Bueno, la situación en Colombia, perdón, en Guatemala sigue igual. Se espera que el Congreso guatemalteco le cubra las espaldas al cómico, porque hay muchos diputados en juego, y la situación en España se torna cada vez más compleja. No es tan fácil la situación en que se encuentra España. Ya de hecho,
va a ser afectada en su calificación de riesgo. Para que Bueno, tenga ya has dicho que incluso los bonos de Cataluña pasarían a bonos basura inmediatamente si se da esta y independencia. España en general va a ser afectada. Pero bueno, yo quisiera detenerme, Fernando, en el plano interno y hacer una reflexión sobre lo que está ocurriendo en el plano judicial y su efecto en la política, o lo que sería una parte de la judicialización de la política y lo que está ocurriendo. Y lo quiero hacer con la mayor objetividad posible y un llamado a la reflexión. Los jueces, la Corte Suprema de Justicia, ha pedido un alto a los ataques que se iniciaron desde el Ministerio Público, en la Presidencia de la República y en los llamados voceros de la llamada sociedad civil, que todavía no sé cómo los han elegido. Entonces se ha montado una campaña contra la Corte Suprema de Justicia sobre algunos temas, particularmente por el caso de José Raúl Mulino, que fue fallado en estricto derecho. Yo no sé si a la gente en su odio se le olvida la racionalidad. Pero yo quisiera que me permitiera, Fernando, tocar 3 temas para que usted vea lo que va a pasar, ¿no? ¿Sí? Cuando las cosas no se hacen bien. Aquí hay una investigación que hace el Ministerio Público sobre el caso de Financial Pacific. Y particularmente uno de los afectados es el señor Miracha. Aaron Miracha, creo que se llama, le dicen Ronnie, ¿no? Le dicen Ronnie, Aaron Miracha. Y se le acusa a él de lavado de dinero por tener información, de inside information, que le permitió hacer unas transacciones y que se le acusa de dinero mal habido para hacer unas transacciones. Bien, yo quisiera hablarle sobre ese caso. ¿Y por qué le voy a hablar? Porque este caso está fundamentado sobre hechos, en el Ministerio Público, sobre hechos falsos. Hechos falsos. Y los jueces, cuando vean esto, no les va a quedar más remedio que resolver en sentido contrario a lo que quiere el Ministerio Público. Es lo que quiere la prensa y Movín y compañía. ¿Qué es un insider information? Es la primera cosa que deben ser, porque todos no sabemos, no tenemos el mismo nivel de conocimiento. Y aquí lo tengo escrito para hacer un poco de docencia. Porque seguro, que usted le pregunta a algunos de esos del Movín que hablan de esta cosa, no saben qué es eso. Desde el punto de vista de la doctrina penal, porque es que aquí tenemos que ir a eso. No es lo que yo pienso. Desde el punto de vista, y lo voy a leer, un insider trading es la información no pública e información privilegiada que maneja alguien dentro de una empresa, el insider, por eso se llama así, insider trading, y que la comparte con alguien de afuera, ya sea para beneficio propio o para beneficio de una persona de afuera. En este sentido, se trata de los que tienen la información y tienen la ventaja. ¿Okay? En el caso de Financial Pacific, yo quiero que usted tenga la figura. Financial Pacific, ¿qué era? Era una casa de valores. Si usted tiene plata y quiere comprar, que quiere jugar en el juego del casino de la bolsa, usted no lo puede hacer y que yo voy a hacer. Usted tiene que ir a una casa de valores y en una cuenta poner dinero y esa cuenta hace todas las transacciones. Financial Pacific, una casa de valores, se lo voy a poner sencillo, tenía una cuenta de inversiones que se llamaba High Spirit. Esa cuenta, yo podía, si yo tenía plata, poner $1 millón allí, si quería. Y ellos invertían. Y si perdía, perdía yo. O sea, eso se llama, la diferencia entre ahorrar e invertir es que invertir impone más riesgo. Ahorrar es una especie de pérdida de capitales porque usted no, 3-4% de lo que usted gana anualmente, acá usted puede, en una transacción rápida, compra barato y vende caro. De eso se trata. De eso va el capitalismo. Comprar barato para vender caro. Eso es todo lo que hace esto. Entonces, esa Financial Pacific tenía una cuenta que se llamaba High Spirit. En esa cuenta, el portafolio de esa cuenta, ¿usted sabe quiénes estaban en esas cuentas? Y no tenían nada malo. Ahí estaba ASA, estaba Banco General, estaba Facebook, entre otras compañías. Estaba también, ¿cómo se llama? Minera Petaquilla,
General. En esas cuentas de High Spirit, la compañía Caribbean Holding Services, cuya propietario es Aaron Mirashi, absoluto, por 18 años, compra, pone dinero allí para que sea administrado por High Spirit. A su libre albedrío, o sea, a su libre movimiento de conocimiento de cómo se comporta el mercado. Así que funciona esto. El dinero depositado allí no proviene de ninguna transacción ilegal. Son sus ahorros, lo puede poner, usted puede poner su ahorro, su dinero donde usted quiera. Esto no es producto de ningún peculado en el gobierno, nada. Entonces, la ponen en esa cuenta y está ocurriendo en el mercado lo siguiente. En el caso del mercado de cobre y oro de Petaquilla, fíjese la fecha, en noviembre del 2009, Petaquilla anuncia que el gobierno le ha autorizado procesar oro. En noviembre. Y no es hasta marzo del 2010. Fíjese, mire la fecha. Cuando la cuenta High Spirit compra acciones en Petaquilla a 55 centavos. Fíjese el tiempo. O sea, si hubiera sido insider information, le hubiera comprado antes. Lo compró después que era público y notorio todas estas transacciones y el auge que tomó esto. Y no será sino como a diciembre, cuando High Spirit, así, le vende nuevamente las acciones a Petaquilla y se produce una ganancia de $600,000 aproximadamente, 600,000, no voy a ser exacto. Ese es el mercado, así funciona el mercado. Entonces, para poder tener un delito, la fiscalía, ¿qué tiene que hacer? Tenía que investigar si el dinero que el Caribbean Holding Service usó para comprar, para ponerlo en High Spirit, provenía de algo ilegal. No tiene forma, no hay nada en el expediente que demuestre esto. Nada, porque no es. Entonces, ¿dónde está el lavado de capital? Cuando esto llegue a un juzgado, ¿qué tiene que hacer el juzgador? ¿Pero dónde está el delito? Fíjese lo que le estoy diciendo. Y uno de los grandes problemas es que en nuestro Ministerio Público no hay gente especializada en esto. No hay. Sí, porque a mí, por ejemplo, en mi indagatoria me preguntaban, ¿y cuál es la labor de un directivo de un banco? Es decir, hay que empezar el juego casi desde cero. Con gente legal. No, pero hay gente que sostiene que el presidente de una junta directiva es un voto privilegiado. Es como si el voto de una directiva fuera ponderado. No, en una junta directiva todos tienen el mismo peso. El presidente lo único que hace es que firma lo que la junta directiva aprobó. Esa es la única diferencia. Y dirime si hay empate. Claro, eso es todo. Vota cuando hay empate. Pero en este caso, hay una orden de conducción de detención y de alerta roja, amarilla, verde, todas las alertas están prendidas. Fíjense, este es un caso. Y sobre esto, los fiscales han sido advertidos. Pero como nosotros nos gusta tener misterio y hablar cosas, nadie conoce cómo es que funciona esto. Esto funciona así como yo se lo estoy explicando. Usted tiene dinero, usted una compañía, lo pone en una casa de valores, esa casa de valores tiene un paquete de accionarios, ellos van viendo, comprando barato, vender caro, ven las coyunturas. Algunas veces pierden el dinero, porque esto es un casino. El que pone aquí arriesga su dinero. Bien. ¿Usted ha oído hablar de riesgos de Tonosí? Que por cierto, viene un fallo bajando. En riesgo de Tonosí, yo he escuchado gente decir cualquier cantidad de barbaridades. Y yo me pregunto, ¿alguien se ha leído? Movín, estos muchachos habrán leído esto. Yo me he tomado el trabajo de leer todas estas cosas. El riesgo de Tonosí, ¿qué era? Era un proyecto que se fue a una licitación, se la ganó la compañía Hidalgo. Yo les sugiero a ustedes que se metan a internet y pongan Hidalgo S.A. Es una de las compañías de mayor prestigio en el ramo de la agricultura de riego. Son de los mejores que hay en el mundo, Hidalgo. Ellos se ganaron un contrato por $155 millones y le dieron un adelanto. ¿Y qué es lo que dice la mayoría de la gente? Ahí no hizo eso nada. La plata se la gastaron y se la regalaron entre todos. Eso es falso.
en el ministerio, en el MIDA, porque este es un contrato para estudio, diseño y construcción. ¿Cuáles estudios? Todo lo que sabemos de riego. Para 5.000 hectáreas hay que hacer un estudio, hay que hacer topografía, estudios edafológicos, estudios de la capacidad de los cultivos, fertilidad de los suelos. La edafología es una ciencia, te busque la palabra edafología, váyase a internet y se dará cuenta que estos son estudios carísimos porque usted tiene que hacer estudios de suelo, pruebas de suelo, tiene que tomar muestras por diferentes tramos, tiene que hacer la clasificación de los suelos, 1, 2, 3, 4, 5, 7, las pendientes, tiene que hacer todo. Además que el río Tonosí, Era 5.000 hectáreas. Para que lo que hemos visto, el río Tonosí en su mejor momento, bueno, Tonosí se ha mudado varias veces porque el río lo nega. Pero además de eso, había que hacer el diseño. El diseño, la presa, propone que se haga un juego de presas para dos cosas fundamentales, para obtener agua en verano y para evitar las inundaciones en el invierno. Y hace un juego de presas. Bueno, el diseño, los estudios, fueron recibidos con acta por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de la pasada administración y de esta. Los diseños finales de todas fueron firmadas por el ministro Arango. Y se inició el proceso de construcción con las carreteras y los estudios finales de movimiento para las presas. ¿Por qué no se terminó el proyecto? Porque era un compromiso del gobierno facilitar las tierras. Eso no era un compromiso de la empresa. Es igual que yo le explicaba sobre la línea de transmisión. Si usted se compromete a tener la línea de transmisión y yo tengo mi generadora, cuando yo necesite la línea de transmisión que usted dijo que iba a tener en una época determinada y no está, usted me tiene que pagar a mí por yo no poder generar. Eso es lo que nosotros hemos estado pagando. Sí. Pero además, la fianza de cumplimiento del proyecto todavía está vigente. ¿Qué dice la ley? La ley prefiere ir a un proceso administrativo que a un judicial, porque la ley, entre sus cosas de motivación fundamental, está la economía procesal. Y ni siquiera se activaron las fianzas. Por eso podía ir, pero no había razón de ir a ninguna fianza, porque el incumplimiento o demora de la compañía no era imputable a la compañía. Aún así, hay un proceso de negociación mediante el cual la compañía le devuelve al gobierno lo que no se gastó. Y eso está en desarrollo. Pero lo importante es que el tiempo de investigación se acabó hace rato. Y cuando usted va al estudio, el tiempo que las fiscales han pasado en el expediente versus el tiempo que han tenido, es como de 1 a 10. ¿Para qué quieren más tiempo? Si en el tiempo que tenían. No, claro. Yo le da el caso de Mulino. De los 8 meses, solo 32 días pasaron los fiscales sobre el expediente. De ahí para adelante todo era ahí archivado. Ese riego de Tonosí. Aquí están todos los datos. Este es el caso de Aram Mirage. Aquí están todos los datos. Pero ayer me sorprende, nuevamente, el periódico La Prensa. Yo no tengo acceso todavía, dice. Fíjese, maestro, ayúdame aquí. Este periódico La Prensa ayer. Miren el titular. ¿Usted me lo puede leer, maestro? Contraloría confirma lesión en obra de TST. Okay. Eso que dice la Contraloría, y leo, dice aquí, según el informe de auditoría de la Contraloría, al que tuvo acceso este medio, como siempre, la lesión se originó. Bien, yo no tengo acceso todavía al informe de la Contraloría con respecto a esto, pero no tengan la menor duda que voy a tener. Yo me pregunto, ¿el Contralor le entregó esto a la prensa? ¿La Fiscalía le entregó esto a la prensa? ¿El Consejo de Seguridad le entregó esto a la prensa? ¿Quién le entregó esto a la prensa? No tiene que decir la prensa, eso es su derecho. Pero alguien está jugando aquí, ¿no así? A lo que prohíbe la Constitución y las leyes. ¿Usted ha visto a Movín decir algo sobre esto? Le está terminantemente prohibido la utilización de esta información, porque lo que se pretende crear es una actitud de culpabilidad. Y quienes sean que están involucrados en eso tienen el derecho a la presunción de inocencia. Pero fíjense lo que dice este informe, no lo he leído.
No voy a asumir que está bien o está mal, simplemente voy a usar. Dice que el peculado o la posible lesión patrimonial, porque todavía no se puede hablar ni siquiera, es de 7 millones. Usted recuerda lo que dijo la Procuraduría, que eran 21 millones, que se usaron de este dinero para comprar de paz. Ahora resulta que son 7 millones lo que se han identificado y no incluyen al señor que estaba detenido por esto, señor Ford, que ahora está detenido por otras cosas. Por otras cosas. No, es que además... Entonces, lo que quiero decirte esto, cuando los jueces ven todas estas cosas, ¿qué tienen que hacer? Entonces no le estén echando la culpa a los jueces. Fíjense este acceso y fíjense otra información que sale hoy en la prensa. Diputados de la República en la jugada de TCT, porque lo que quieren es vincular. Yo le hago una pregunta al periódico La Prensa. El grupo Mota, para dar un ejemplo, o los dueños de la prensa, accionistas, no han puesto dinero para las campañas electorales. ¿Qué delito ha cometido un diputado si es que de verdad recibió un pago de TCT? Si no hay nada ilegal en eso. Pero aquí lo que quieren demostrar es una ilegalidad, es jugar con su mente. En sistema político panameño, el sector privado puede aportar a las campañas, ahora está más regulado. Para juzgarlo a ellos, tenemos que juzgarlo con la ley con que ellos fueron electos, la ley de 2014, no con la nueva. Y no hay ninguna delito, no hay ningún delito que un diputado, un candidato, reciba un aporte de una compañía. Es más, en esa época no estaba ni siquiera limitado la cantidad que podía recibir. O sea, ¿cuál es el delito de él? No hay ningún delito. Pero como este caso se está cayendo, el New Business se está cayendo, entonces... Ya el viernes cerraron la... Sí, no, la culpa es que hay que echarles a la corte. Bien. ¿Por qué yo le traigo todas estas cosas? Porque yo sí creo, y me gustó mucho lo que dijo Prixiola, su pedida de disculpa, que alguien se sintió, hombre, me pareció una posición que pocas veces la prensa hace cuando se equivoca. Destaco esto. No voy a entrar al fondo de ese tema porque quiero ir a otro punto para concluir mi intervención de la mañana. Nosotros hemos planteado, yo estoy en contra de las amenazas a los ministerios públicos, pero también estoy en contra de las amenazas a los fiscales. Y a los jueces. La amenaza de la estructura política a los jueces. Estoy en contra de la amenaza de los fiscales, que son los que pueden amenazar a los que interrogan. Estoy en contra de las amenazas del Consejo de Seguridad que va a las cárceles a presionar para vincular gente. Estoy en contra de todo eso. Yo lo que le propongo a la señora Procuradora, y estoy en contra de las amenazas que se le hagan a la señora Procuradora. Al final yo pienso que los funcionarios que infringen la ley, tarde o temprano van a tener que hacer una rendición de cuentas. Y eso no es una amenaza, es una realidad. Todos los funcionarios públicos, auditores en particular. No, voy a terminar con esto. Perdón, antes se me olvidaba una cosa. Fíjese, el domingo también, la prensa dice, fiscal de cuentas 191.3 millones en lesión patrimonial. Mire el lío en que este señor fiscal ha metido a los magistrados del Tribunal de Cuentas. Para él y sus auditores, en el caso, por ejemplo, voy a coger 3, de los alimentos deshidratados, la lesión es de 45 millones, es el monto total del contrato. En el expediente se ha aprobado que se entregó la comida. ¿Dónde están los 45 millones? En el expediente de helicóptero se ha aprobado que los vuelos se hicieron. Y él tiene el total aquí. Entonces, cuando usted suma, entonces, el señor fiscal, incluso en el caso del MINSA de los enfermos, le pedía que los doctores entregaran los expedientes de los señores que habían sido llevados al hospital. Mire qué ignorancia del derecho, don Guido Rodríguez. Usted debe saber que un médico no puede entregar los expedientes de un paciente porque quiere. Solo se pueden entregar los expedientes cuando se trata, y la ley es clara en eso, cuando se trata de que hay un problema de epidemiología y el MINSA autoriza eso, como el caso, por ejemplo, de las epidemias, o cuando un juez y usted es un fiscal, usted podría hacer una nota pidiendo los expedientes y usted los tendría. Pero un médico no le puede entregar. En estos días vi casi la tentación
de una persona del hotel, de la clínica esta, de Cucalón, ¿cómo se llama? Punta Pacífica. Casi a punto de revelar el expediente. Ustedes no pueden decir públicamente de qué sufre el señor Cucalón. Les puede gustar o no Cucalón. Pero él tiene derecho, como paciente, que solo bajo su autorización se diga lo que él tiene. Eso es lo que se llama el derecho a la confidencialidad del paciente, salvo los que yo he mencionado. Pero este fiscal, ignorando la ley, y mire esto, cuando esto llegue a los fiscales, primero a los magistrados del Tribunal de Cuentas, ¿qué van a hacer cuando se den cuenta que la mayoría de lo que se habla aquí del total, casi el 95% se cumplió, si no el 100%? Y los auditores han cambiado de no hacerse a que no hay constancia de algunos vuelos o no hay constancia de algunas entregas. Algunas escuelitas se quedaron sin recibir porque se entregaron a una escuela y no a la misma escuela, ignorando dónde estaba llevándose eso. Esto salió en la prensa. Y con esto es que levantan el morbo cuando esto va a un juez. Entonces, por eso yo quisiera hacer una propuesta. Yo creo que a raíz de estas acusaciones a la Corte, se equivocó el presidente y se equivocó el Ministerio Público. Se equivocaron. Creyeron que con esta andanada iban a arrinconar a la Corte y lo que le pasó fue que la Corte le salió respondona. Y me alegro que la Corte haya respondido. Porque yo estoy en contra de la ruptura institucional. Estoy en contra. Solo los idiotas piensan que el caos es lo que va a salvar este país. Como yo no soy idiota, y soy duro en esto, porque veo mucha gente diciendo, no, hay que tumbar Contralor, hay que tumbar. Yo no quiero que tumbar a nadie, hay que corregir lo que están haciendo mal. Por ejemplo, fíjense lo que pasó con todo este caso de Odebrecht. Voy a usar una experiencia positiva. ¿Usted recuerda, Fernando, cuando la señora Procuradora General de la Nación arrancó con la necesidad de tener una ley para poder llegar a un acuerdo de cooperación efectiva con Odebrecht? ¿Se acuerda? ¿Quiénes se pusieron a ellos? ¿Quiénes se opusieron a ellos? La acusaban de toda clase. ¿TVN? ¿O no se olvidan de eso? ¿La prensa? El propio amigo Bobby Ayman y Widen atacando a la Procuradora. Y la Procuradora, en forma sistemática, estaba estudiando, analizando, llegando a acuerdos, porque estos son acuerdos extremadamente complejos, que no alcanzan ni siquiera a mi conocimiento. Porque son la parte que está para cooperar, tiene que estar viendo cómo queda en todo esto. Fue exitoso el trabajo que hicieron los fiscales nuestros y que lograron en la cooperación internacional. Ese ejemplo exitoso yo lo quiero utilizar. Porque las cosas bien hay que decirlas. Y fíjense lo que tenemos ahora. Bien, ahora a la señora Procuradora, así como ella logró un acuerdo con Odebrecht, yo pregunto, ¿por qué no logra un acuerdo con los involucrados en los sobornos? Acuerdo amparado en la ley, en la que se plantea por un lado, porque los acuerdos no son inmunidad, porque todos los abogados que quieren entrar a ser abogados políticos se olvidan de las leyes y quedan en la politiquería. Yo les propongo que en vez de estar deteniendo gente así, llamen a la gente y logren un acuerdo y denle la ventaja, porque si usted lo pone preso, no le da la ventaja para defenderse. Y estos no son acuerdos fáciles, son acuerdos que tienen que ser negociados, así como se negoció el acuerdo de Odebrecht, negociar con cada uno de los terceros implicados. Y si no quiere, entonces, detenido, sí, está bien, y que pague lo que tiene que pagar, devuelva lo que tenga que devolver. La experiencia acumulada en el Ministerio Público le debe servir de base para esto. Y lo que le propongo al Ministerio Público es que baje esto de que está siendo perseguido. Señora Procuradora, son sus fiscales los que están persiguiendo y amedrentando en contra de la ley. Y ustedes saben, los señores fiscales saben, cada vez que ustedes intentan coaccionar o obtener una información en contra de otro utilizando la coacción, eso es ilegal. Y ustedes no saben, inmediatamente ustedes salen de eso, nosotros llega a nuestra mano la información. Así mismo como se la manda el Consejo de Seguridad a la prensa. O sea, ¿no usted cree que la información es de ustedes nada más porque el señor López se la manda a la prensa? No, nosotros tenemos otras formas que llegan a nuestras manos. Lo que yo estoy pidiendo en todo caso, señora Procuradora, es que utilizando las experiencias positivas que usted tiene
pongamos un poco de orden y mandamos a freír espárragos a todos estos periódicos cuyo único interés es pescar en río revuelto. El interés de la justicia es hacer justicia. Fíjense lo que está diciendo el señor Ugaz allá, de que hay una amenaza de muerte por una... Yo no he leído la columna, pero si la leyera, yo estoy en contra de cualquier tipo de amenaza. Pero igual, yo estoy a favor de la libertad de expresión. Estoy en contra, por ejemplo, de todo lo que se ha montado. ¿Cómo va a quedar esto? Yo no sé si es cierto lo que dice la prensa, que ya la auditoría de la Contraloría, yo no sé si se la entregó el señor Federico Humbert, o yo no sé si lo que publicaron de los diputados es para ayudar al señor Federico Humbert, que dice tener él, el Contralor, una auditoría contra los diputados por las donaciones de un reglamento que él, el Contralor, firmó y que autorizó las donaciones sobre la base de ese reglamento. ¿O no se olvidan de eso? Entonces yo le quisiera hacer una recomendación, tanto al presidente de la República, tome distancia de todo esto ya, hombre. El Contralor General de la Nación. Si usted quiere ser candidato, deje la Contraloría, póngase esa campaña y ya se acabó, y ponga un Contralor que sirva ahí. Y dejen las amenazas contra los fiscales, y los fiscales dejen las amenazas contra los demás, y busquemos la justicia en el marco de la ley y la Constitución. Yo les he puesto todo este caso, porque igual, aquí cada cual inventa su cuento y se lo cree. Aquí el señor Guardia inventó toda una serie de teorías de que los helicópteros hacían vuelos, y cuando se fueron a dar cuenta hay como 14 tipos de helicópteros, y cada helicóptero, por su propia característica, tiene una tarifa. Y hoy el gobierno sigue operando bajo los mismos criterios que se operaba ayer. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Van a poner preso a todos los de...? Entonces yo le hago esto, porque fíjese, ojo con lo que está haciendo el fiscal de cuentas. Estos 191 millones no son ciertos. Los auditores saben que eso no es así, pero inflan las cifras. Si hay un contrato y se entregó el 90 y pico por ciento, ¿cuál sería en todo caso sería la lesión? El 2 o 3% que haga falta, si es que hay lesión. Sí, es que hay lesión. Pero no. Entonces, sí, inmediatamente, órdenes de cautelación, en base a información falsa. Entonces tiene usted que darse cuenta, señora Procuradora, que hay gente molesta de verdad. Porque hay gente que ha sido imputadas sin razones. Y esa gente tiene el derecho del pataleo. No se engañen. Y no se olviden todos los funcionarios públicos del Consejo de Seguridad, de la Contraloría, de la Fiscalía, de la Contraloría, todo el mundo. Que en este mundo hay rendición de cuentas no ante la justicia divina, ante la justicia del hombre. Más tarde o más temprano, con la misma vara que midas, serás medido y una cuarta más. Así que le dejo todas estas reflexiones porque ya está bueno de la manipulación, ya está bueno de los sobresaltos que estamos dando. Hay que hacer justicia, pero con respeto. Ya tenemos una experiencia positiva. Hombre, utilicemos, teníamos una ley, ya la tenemos, pero no podemos estar dándole palos a uno y besos a otros. No, así no funcionan las cosas, porque los besos de uno después se van a convertir, esos van a ser los Judas de ustedes. No se engañen. Así mismo es.